Clínicas de Chile envió una carta al presidente Boric solicitando medidas urgentes para contener el colapso eventual del sistema privado de salud. Esto en medio de la crisis que está afectando a las ISAPRES, cuya deuda aumentó en un 80% durante el 2022. Queremos profundizar en este tema. Estamos para esto junto a Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Carla, por esta invitación. Antes de preguntar cuál es el diagnóstico que ustedes como clínicas tienen respecto de la situación que están viviendo las ISAPRES, me gustaría que le explicáramos a las personas cómo funciona la relación entre las clínicas y las ISAPRES, porque ustedes le pueden ir tomando el pulso de alguna manera también, así es real o no esta crisis que las propias ISAPRES están diciendo que tienen. Las ISAPRES finalmente son las que les pagan a ustedes como clínicas y ustedes como clínicas le pagan al personal médico y a quienes trabajan en el área de la salud, ¿no? Sí, efectivamente es así. Primero, partiendo por decir que la crisis que nosotros estamos viviendo es una crisis súper real y concreta, y es por eso que hemos alertado a la autoridad y básicamente al presidente pidiéndole que tome medidas para poder enfrentar este problema. ¿Y cuál es el tema? Respondiendo a lo que tú señalas muy bien, efectivamente, Carla, acá hay un sistema prestador que somos nosotros, las clínicas, todos los centros médicos que hoy día dan servicio a millones de personas. Nosotros atendemos al año a 10 millones de personas, tanto el asegurador, y ahí entramos a la segunda pata de este sistema. Hay un asegurador público que es FONASA y un asegurador privado, ¿ya? Nosotros damos cobertura clínica y médica a ambos sistemas, a ambos seguros. De hecho, atendemos más pacientes de FONASA que de ISAPRE. 52% de los pacientes que el mundo privado prestador, las clínicas dan, es a pacientes FONASA. Sin embargo, en el otro modelo, en el otro sistema asegurador, que es el sistema privado, que hoy día están afiliados más o menos 3.300.000 personas, 1,5 millones con alguna preexistencia, en ese sistema, hoy estamos viendo problemas graves de financiamiento. ¿Y en qué se traduce eso? En la práctica, en que las deudas que nosotros tenemos con ese sistema, con ese asegurador que nos paga las cuentas, se iba atrasando. ¿A cuánto? 150 días, no sé, hemos acumulado 570.000 millones de pesos de deuda, que es una cifra para nosotros sideral, importantísima, sumado también a la deuda pública, que se ha ido poniendo al día, pero si sumamos todo, ambos sistemas, en la práctica tenemos un nivel de deuda muy alto, que nos está poniendo problemas graves en la administración. Nosotros tenemos que pagar mensualmente, sueldos, por ejemplo. El sueldo es la mitad de los costos de una clínica, un sistema de salud. Y eso se paga mes a mes. Y si te pagan a 150 días, lo que genera esto es una crisis grave. Y es por eso que, independientemente del modelo que se quiera optar, de la definición que exista, le hemos pedido al gobierno que tome medidas urgentes, porque lo que nosotros necesitamos son certezas. Ya, a ver, pero vamos por parte, porque tenemos que hablar de si eventualmente colapsarían o no las ISAPRES, pero lo cierto es que ustedes están encontrando un retraso en los plazos con que las ISAPRES les pagan a las clínicas. Efectivamente. ¿Esto es lo que explica que haya clínicas que estén suspendiendo los convenios preferentes con algunas ISAPRES? Lo hemos visto, y que signifique que, no sé, los propios pacientes tengan que desembolsar. Antes compraban un bono, iban al doctor y el reembolso estaba hecho así como automáticamente, digamos. Ahora, cada día más nos dicen no solo que en algunos casos se acabó el convenio y por lo tanto tienen que pagar y después optar al reembolso, sino que también la gente se queja de reembolsos que llegan cada vez más tarde, que se demoran más. Efectivamente, eso es así. Esa es la peor conclusión de todas, ¿ah? Y ciertamente algo que nosotros no quisiéramos hacer. Pero ciertamente estamos tan preocupados y tenemos una responsabilidad para poder enfrentar este problema de financiamiento, que algunas clínicas, afortunadamente no la mayoría todavía, pero es una señal de alerta muy preocupante, efectivamente han tenido que romper convenios, haciendo que el afiliado, en este caso el paciente, deba pagar y después pedir el reembolso. El mismo problema que tiene el paciente para que después el reembolso le llegue a él, y que probablemente es más tardío y es largo a veces de hacer, en el caso nuestro se extiende con miles y millones de personas que se están atendiendo y que ese reembolso nos llega muy tarde, ¿ah? Y esa es la preocupación que tenemos, y es por eso que le hemos hecho ver a la autoridad, a la ministra en primer término, que ha entendido el problema, nos ha escuchado, pero nosotros hemos querido relevar porque creemos que tenemos una responsabilidad ética de alertar el problema y la gravedad que hay. Y volviendo a la génesis de tu primera pregunta, es la evidencia de que el problema es real, ¿ya? Independientemente de defensas corporativas que se puedan hacer, de si el sistema es o no el correcto, nosotros tenemos una observación sobre él, ciertamente, pero lo concreto es que con el modelo actual que tenemos, donde tenemos dos seguros, uno de los cuales es público, que ha ido mejorando su sistema de pago, todavía tiene importantes deudas con nosotros todavía, ¿no? Eso es cierto, pero vemos que hay certezas a lo menos en el camino de acción. Tenemos otro seguro, que es el seguro privado, que acumula deudas y que nos preocupa. Deudas que, insisto, pueden hacer capotar
y pueden arrastrar un montón de clínicas, a muchas, sobre todo clínicas de regiones. En regiones, muchas veces nosotros, y perdona que me extienda sobre esto, ¿no? Pero mucha gente tiene la imagen arquetípica, equivocada en cierta forma, de que las clínicas privadas son como las clínicas del sector alto. Sí. Que es cierto, son. De la élite, digamos. Sí, es cierto, esas clínicas son y son parte, muchas de ellas son parte de nuestro gremio, pero no son ni por lejos la representación del total de las clínicas. El grueso de las clínicas da servicio a millones de pacientes de segmentos medios, por eso que atendemos más pacientes de FONASA que de ISAPRE, y en regiones la relación con el sistema público es tremendamente virtuosa. Hay un hospital público y una clínica privada y ambas trabajan de comunión. Y es por eso que decimos nosotros, si nosotros nos llegamos a caer como consecuencia de este problema de insolvencia, lo que va a generar un problema de salud pública en su globalidad, tanto de, evidentemente, los pacientes de ISAPRE, pero también de los pacientes de FONASA. La evidencia más clara de eso, Carla, fue la pandemia. Nosotros aportamos el 40% de las camas críticas para un problema que fue y sigue siendo importante. Yo quiero pasar el aviso ahí, eso sigue pendiente ahí y está en latencia. Puede ser que ocurra otra vez, esperemos que no. Pero en cualquier condición es un tema que debemos abordar en comunión y es por eso que le hemos pedido a la autoridad que tome cartas en esta situación. Ahora, para saber si es que podríamos llegar a un escenario como el que plantea, donde las clínicas también se vean afectadas, es importante aquilatar cuál es la crisis que están viviendo las ISAPRE. Usted me habla de retrasos, me dice que evidentemente y de manera fehaciente ustedes comprueban que las ISAPRE están con problemas para pagar porque ustedes les deben cada vez más plata y se demoran cada vez más en pagar. ¿Eso está pasando con todas las ISAPRE? Sí. Se lo pregunto porque aquí cabe la posibilidad que, no sé, una ISAPRE quebrara, dos ISAPRES quebraran, pero hay otros que dicen que aquí, en el fondo, esta crisis ya está comprometiendo al sistema completo de las ISAPRES y obviamente, mientras más ISAPRES quebraran, si se diera ese efecto dominó, más profundo sería el problema sanitario que se podría producir, ¿no? Es así de profundo. Esto no es un problema de una ISAPRE en particular. Con todas las ISAPRES. Es el modelo el que está cuestionado, ¿no? El fallo establece una le obliga a la superintendencia a que tome una definición respecto a cómo se implementa y en esa consideración, dado otros antecedentes previos, ¿no? A propósito de judicialización de casos, en fin, y varias condiciones más, hoy día es el modelo de aseguramiento privado el que está en cuestionamiento, de cierta forma. Y eso afecta a la globalidad. No es el caso de una ISAPRE en particular. Nosotros tenemos una muy mala experiencia a propósito de la quiebra de hace años atrás de una anterior ISAPRE que era Más Vida, no tiene nada que ver con la actual en rigor, pero eso ocurrió y afectó, ¿ya? Importantemente. Nosotros, de hecho, aún no recuperamos parte importante de la deuda que está adquirida ahí, pero eso hizo que, al ser una, pudiera ser absorbida por el resto. Lo que ocurre hoy día es que hay un cuestionamiento que afecta a la totalidad, a la globalidad del sistema. Y eso, lo que nosotros le señalamos a la autoridad, nos arrastra a nosotros sí o sí. Porque hoy día tenemos una parte de financiamiento muy importante que está dada en eso y como le repito, al nosotros tener costos permanentes, fijos, constantes y además pagados mes a mes, la verdad que nos aplica y nos genera una complicación mayor. ¿Cómo los arrastraría a las clínicas en ese supuesto de que las ISAPRES quebraran? ¿Qué pasaría? ¿Desaparecerían las clínicas? ¿Tendrían que reinventarse y a lo mejor prestarle servicio solo al sistema público? Porque aquí muchos han hablado también de la posibilidad de llegar a un sistema único de salud, que era parte del planteamiento que tenía este gobierno cuando estaban en campaña, que era parte también de lo que tenían dentro del texto constitucional que finalmente no se aprobó, y que es llegar a un seguro único de salud, donde en el fondo también las clínicas le sigan prestando atención a los pacientes del sistema público y donde si alguien quiere prestaciones mejores, algo más exclusivo, en una clínica mejor, se vayan a un sistema de seguros que vendría a ser como el reemplazo de las ISAPRE. Sí, bueno, mire, nosotros a nosotros nos gusta un sistema mixto, pero independientemente de lo que nos gusta a nosotros, porque devuelvo... El sistema mixto es lo que tenemos hoy día, ¿o no? Sí, efectivamente es así, pero independientemente de eso, nosotros decimos el punto de llegada, al que se quiera llegar, ¿ya? Al que se quiera llegar, debe ser pensado y debe ser hecho ordenadamente. Lo que está ocurriendo hoy día es que desordenadamente, por consecuencia de un modelamiento que está en cuestionamiento, puede el sistema capotar. Esa caída es real, es efectiva. Si eso ocurre desordenadamente y rápidamente, como lo que estamos viendo nosotros, es que nos va a arrastrar a nosotros. ¿Y en qué se va a traducir? Bueno, se puede traducir perfectamente en que alguna clínica tenga que es lo que nosotros no queremos, evidentemente, cerrar la operación. ¿Ah? Y eso va a afectar al sistema de salud en su conjunto, insisto, porque esa clínica, sobre todo en regiones, la mayoría de las clínicas de segmentos medios, que son la gran mayoría, atienden pacientes del mundo público como del asegurador privado, de ambos sistemas. Y en un modelo que es extremadamente relacionado. Por tanto, si cae, acá hay este sistema funciona hoy día con dos piernas, ¿no? Si trastabillamos de una,
podemos caer completamente y eso traería una consecuencia enorme al sistema. ¿Y no es plausible que esa clínica siga prestando el mismo servicio al paciente que se tiene que ir de la ISAPRE y que ahora, en este supuesto, estaría en el sistema público? Podría llegar a ser, yo no digo que no, pero eso debe ser pensado a través de una reforma que también debería ser considerada y probablemente tenga contemplaciones legales que hoy día no están consideradas en el sistema. Cualquier cosa como esa tiene una significancia importante de cambio de ley, ¿no? Y eso es un proceso que se puede llegar adelante y se puede llevar adelante. Hay proyectos hoy día en el Parlamento que van en línea de una y otra medida. Pero cualquier conversación de eso radica en un tiempo prudente de conversación y de discusión, donde también la ciudadanía se ha expresado sobre eso, ¿no? El día del plebiscito hubo una observación respecto a un modelo. Pero independientemente de eso es parte de una discusión que se debe dar. Y nosotros estamos abiertos a esa discusión. Evidentemente, la opinión de los prestadores es importante, pero no es la única. Hay muchas opiniones sobre eso. Pero cualquier posición que se tome es un proceso de discusión que demanda tiempo. Lo que nosotros decimos es que hoy día hay un sentido de urgencia que podría ocurrir, cuando digo mañana, literalmente es de aquí a un par de meses, que el colapso del sistema de financiamiento privado arrastra al público y, en conclusión, los prestadores, que somos los que damos el servicio a millones de personas, 10 millones de personas, te insisto, son las personas que anualmente nosotros atendemos, tanto el mundo público como el privado, tengamos un problema de operación y de solvencia que no nos permita seguir dando el servicio que hoy día se requiere, que además es creciente. El mundo público solo no puede dar abasto y eso evidencia las listas de espera que hoy día son cada vez más abultadas. Hoy se necesitan más prestadores, no menos, tanto públicos como privados. Debe haber más inversión pública en salud, no hay duda. Y el sector público debe fortalecerse. Esto no debe ser contra el sector privado ni en contra del sector privado. Esto debe ser en comunión con el sector privado y nosotros estamos disponibles y es por eso que desde un inicio, cuando este problema sanitario se inició con la pandemia, nosotros estuvimos a disposición del sector público en trabajar en comunión, en una complementariedad que ha sido muy virtuosa, que en regiones ya se daba. Yo por eso soy tan insistente en esa conclusión. Ahí se da mucho más efectivamente para trabajar en comunión con el sector público para poder responder a los problemas de salud que son cada vez más crecientes. Ya, pero ahí está la constatación para quienes defienden el sistema único de salud de que se podría trabajar de esa manera. Usted igual me dice que le gusta más un sistema mixto donde sí, porque nosotros creemos en la libertad de elección, pero es una definición, insisto, que se puede plantear. Vuelvo a repetir, nuestro sentido de urgencia hoy día va, independiente de la posición que tenga usted o que tenga yo o que el sistema demande, es que se necesita pensar en un cambio, probablemente, una reforma, no hay duda. Pero eso debe ser pensadamente y no consecuencia de un accidente como lo que hoy día que no sea ocurrir. una caída forzosa en el fondo. Efectivamente. Ahora, ¿hay algo que pueda hacer el gobierno hoy día para evitar esa caída forzosa? Hay muchos también que señalan, algunos con cierto encono, otros con cierto realismo, que aquí también hemos llegado a esta situación tan crítica de las ISAPRES por las mismas ISAPRES, digamos, porque se han opuesto a todo tipo de cambios durante la historia, porque en algún momento también han cometido abusos, han estado al margen de la ley. De ahí también la judicialización que los ha tenido tan complicados. ¿Qué se podría hacer? Porque algunos plantean como un salvataje que es muy mal mirado por aquellos que son muy críticos de las ISAPRES. Sí, mire, yo la verdad soy representante de las clínicas. Sí, no, sí, lo tengo claro, pero no sé qué medidas urgentes le piden al gobierno. Ciertamente, cualquier proceso de reforma hoy día es necesario hacer. Y eso nosotros estamos conscientes de aquello y hemos tenido una opinión sobre eso también. Pero volviendo al punto, lo que ocurre es que esto hoy día nosotros decimos lo que debemos tener son certezas, sea cual sea el modelo, vuelvo a repetir. ¿Ah? Nosotros, por lo pronto, insisto, lo hemos escondido, tenemos una opinión que nos gusta un modelo mixto, con muchas reformas que hay que implementar hacia adelante, sí, no hay duda. Me queda claro. Pero lo que decimos es que cualquier definición que se tome debe entregar certezas, porque hoy todos los que estamos en esto estamos con problemas de financiamiento objetivos, ¿no? Tenemos líneas de crédito, tenemos acción, que probablemente los televidentes se escapa de la conversación que ellos están día a día. Pero en la práctica, lo que eso considera es que necesitamos tener un financiamiento que sea sano y sustentable para responder a los requerimientos de salud, de personal, de insumos, de inversión. Cualquier proyecto de inversión que se haga hacia adelante en los próximos años debe estar considerado básicamente a través de financiamiento. Y eso nos complica enormemente, sobre todo cuando hoy día tenemos un déficit sanitario. ¿Ah? Porque no olvidemos que la pandemia arrojó enormes problemas, ¿no? Enormes problemas, pero además ha ralentizado todo, porque todos los esfuerzos estuvieron en conclusión de poder resolver la pandemia.
La cantidad de patologías y problemas que hemos arrastrado como por cosas que hemos dejado de hacer, la verdad que agravan el tema de las listas de espera, eso son la evidencia mayor, sí, pero eso se da en todos lados. ¿No? El problema que tenemos con la cantidad de especialistas, horas para especialistas, imagino, todos hemos tenido que recurrir al médico en algo y en último tiempo nos ha costado conseguir horas muchas veces. Bueno, eso es consecuencia de hay una enorme demanda que tenemos que responder y en eso no hay ningún actor que sobre, ¿no? Para el contrario, faltan actores. Y es por eso que le hemos pedido a la autoridad que tome medidas para entregar esas certezas para que efectivamente nosotros podamos seguir respondiendo y hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es principalmente atender pacientes, porque no olvidemos que detrás de cada prestación que se deja de dar hay una familia que sufre y gente que está complicada y a nosotros también nos angustia esa condición, ¿no? Estamos con problemas reales de exposición en ese contexto. Y es por eso que necesitamos esa certeza. ¿Y qué puede hacer la autoridad para entregar certeza? Porque la autoridad ha dicho que no hay que interpretar el silencio, que las propias ISAPRES han relevado, digamos, y en el fondo le han dado esa importancia. El superintendente decía la semana pasada que no hay que interpretar el silencio como que no se está trabajando. Él dice que están trabajando, que tienen plazo hasta junio todavía para poder entregar el plan a través del cual las ISAPRES se tienen que poner al día con esta tabla única de factores. Pero claro, las ISAPRES dicen que en el camino podría no alcanzar a ejecutarse el plan porque podrían colapsar antes. ¿Qué podría hacer la autoridad? Mire, porque al final, perdón, la autoridad hoy día se tiene que hacer responsable, pero un fallo que es de la justicia. Sí, es cierto, usted tiene toda la razón, pero también la velocidad de la respuesta es muy importante en esto, ¿no? Porque junio... ¿Ha sido lenta la respuesta del gobierno? Es que lo que ocurre es, entendemos que es algo muy complejo y ahora adelante, ¿no? Pero me voy a colgar del Colegio Médico acá, ¿no? El Colegio Médico acá sacó una declaración muy similar a la nuestra en ese contexto diciendo que esto es urgente. Ellos responsabilizan a muchos actores de la situación, pero dicen, independientemente de la génesis del problema, el problema a lo que trae hoy día en concreto, es que puede y está generando un problema real. Mi testimonio acá, y por eso que agradezco la entrevista, es de decir, hacer evidente que este problema es real, ¿no? Usted partió preguntándome, diciéndome, Javier, esto es tan urgente, es tan real, es tan cierto. Bueno, lo es. Y la evidencia mayor es que hoy día estamos con una situación crítica en algunos sectores, en algunos segmentos. Los plazos de pago se hacen lejanos cada vez más, se acumula deuda y eso va a hacer capotar al sistema. Javier. Sin ser agorero, ¿no? Es una realidad que nuestra obligación es hacerle evidente a la autoridad para que la medida que tome, insisto, la considere. La última pregunta, porque ya lo tengo que despedir, pero que muchos dirán, bueno, pero aquí puede haber también un interés de las clínicas porque hay algo que se llama integración vertical, donde hay ISAPRES y clínicas que forman parte del mismo holding o que son del mismo dueño. Entonces alguien podría decir, bueno, las clínicas le están haciendo el juego a las ISAPRES de decir que esto es súper grave y a lo mejor no es tanto y el desfinanciamiento no es tal. Dentro del mercado de las clínicas, ¿cuántas están dentro de esa lógica de integración vertical para entender qué tan objetiva es esta postura de las clínicas? Mire, hicimos un primer número ayer, 40%. Pero independientemente de eso, yo les quiero transmitir que nuestra relación con las ISAPRES hoy día está muy contracturada, si finalmente son los deudores nuestros, ¿no? Entonces, aquí no hay una defensa corporativa, y es lo que a mí me interesa señalar, no una defensa corporativa de un modelo, de un sistema. Yo le he insistido varias veces, nosotros tenemos una opinión, nuestra opinión es una más, ¿ah? Lo que nosotros queremos transmitir aquí es que concretamente hay un problema de gravedad concreto y real de financiamiento. Y eso, vuelvo a insistir, cuando nosotros damos salud para millones de personas, damos más salud para los asegurados del sector público, en este caso, básicamente de FONASA, que de los de ISAPRE. Pero como esto es un sistema que funciona con las reglas actuales, con ambas patas, si se cae una, hace capotar el sistema. Y esa es nuestra preocupación. Bien, ojalá que eso no pase. Aquí es interesante tener la mirada de los distintos actores para ver también cómo están aquilatando, cómo están midiendo esta crisis que las ISAPRES han insistido podría ser terminal y podría hacerlas colapsar. Muchísimas gracias, Javier Fuenzalida, el vicepresidente ejecutivo de Clínicas Chile, por habernos acompañado. Muchas gracias por tu invitación. Que le vaya muy bien. Nos vemos.